Hola hermanos, el día de hoy, 9 de octubre del 2020, es viernes de la 27ª semana del tiempo durante el año. Ya saben que no tenemos memorias obligatorias en esta semana fuera de la del miércoles de Nuestra Señora del Santo Rosario. Fíjense, de hecho es una cosa preciosa, el día de hoy tenemos la memoria del santo principal de Colombia. Así se llama realmente, ¿no? De la Nueva Granada, realmente, para ser honestos, ¿no? Él nace, Luis Beltrán, nace un 1 de enero de 1526 en Valencia. Era de buena familia, resulta ser que él quería ser dominico, él se metió ahí, una cosa bien simpática, incluso se dice que entraba de infiltrado a escuchar las charlas del superior, porque no lo dejaban realmente, no tenía. A los 18 años finalmente aceptan que entre, toma el hábito en 1544 y en 1547 es ordenado sacerdote. Bueno, miren, su vida realmente estuvo marcada en la formación, sobre todo, porque él estuvo como maestro de novicios. Cuando su papá muere, él regresa a Valencia, lo nombran prior del convento, pero allá por 1562, fíjense una cosa bien interesante, se dice que él, Luis Beltrán, encarnaba el verdadero espíritu dominico de Santo Domingo de Guzmán. Entonces fíjense, en 1562 cumple con lo propio misionero de los dominicos. Y entonces pasa a Cartagena de Indias y se encarga de evangelizar más hacia las sierras, a Santa Marta, el Bajo Magdalena. Luego es llevado a Santa Fe de Bogotá, encargado del convento. Regresa en 1569 a España. Parece ser que un poco inspirado por Fray Bartolomé de las Casas. Es el momento en el que se estaba peleando mucho en España porque se estaban prácticamente perdiendo las leyes nuevas, las leyes de 1542 que habían protegido a los indígenas, y entonces mejor el espíritu de él para que estuviese ahí. Y bueno, va a ser invitado igual una vez más como maestro de novicios, como formador, y va a morir un 9 de octubre de 1581 en Valencia, en su propia ciudad natal. Va a ser canonizado en 1681 por el Papa Clemente X. Bueno, ya ven, y sigue, fíjense, habiendo mucha historia con respecto a él en Colombia. De hecho, hay una historia muy simpática que no la voy a contar sobre el problema de las arepas, porque él tiene que ver con las arepas, y ya saben ustedes que si tocan el tema de las arepas, se puede armar una guerra entre Colombia y Venezuela. Entonces mejor evitemos, porque hay hermanos colombianos queridísimos y hermanos venezolanos también queridísimos, así que no voy a entrar en ese conflicto, pero cuentan una historia con respecto a San Luis Beltrán y las arepas. Bueno, nosotros vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos leyendo la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 7 al 14. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia: por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham, que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición, pues dice la Escritura: maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice: maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también por Cristo Jesús a los paganos, y para que recibiéramos por medio de la fe el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. ¿Por qué Pablo se pone a hablar de Abraham en este caso? Muy bien, fíjense, es una lógica sencilla. Es de hecho la inteligencia de Pablo que llevada a un punto verdaderamente extraordinario. Ok. Recuerden que los que han llegado a Galacia son judaizantes, que quieren que los nuevos cristianos cumplan a rajatabla con todo lo que está mandado en la Torá, en la ley. Bueno, el problema está en que Abraham es anterior a la ley, porque según la tradición judía, la ley, el Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, pues fueron escritos por Moisés. Ya sabemos que no fueron escritos por él, pero a él se le atribuyen. Ay, Moisés es después de Abraham, pues. Entonces, ¿cómo es que se va a salvar a Abraham si Abraham no conoció la ley? Si el cumplimiento de la ley, de los preceptos de la ley, es lo que salva, siguiendo la visión de los judaizantes, entonces ¿cómo se va a salvar a Abraham? Porque Abraham no conoció, insisto, la ley, pero se salva por la fe. Entonces Pablo insiste en esto. Cuidadito. Entonces no cumplamos los mandamientos, no cumplamos con lo que dice ahí. Claro que hay que cumplir los mandamientos, hombre. Lo que está detrás de esto es esa visión farisaica, esa visión
fanática de pensar que solo por cumplir, yo siempre rezo el rosario, siempre rezo la coronilla, siempre hago esto. ¿Se acuerdan del joven rico? Yo creo que esta semana se los he mencionado 2 veces, al bendito joven rico, ¿no? Piénsenlo, cumplía todo, pero no amaba, estaba pegado a sus cosas, cumplimiento. Entonces usted y yo, más que cumplir, tenemos que amar, y que ese amor esté enraizado, sostenido, empujado por nuestra fe. Una fe que significa que escuchar a Dios y cumplir con lo que Dios nos pide, hacer lo que Dios nos manda, porque Abraham tenía fe, confiaba en Dios. Sal de tu tierra y vete al lugar. Muy bien, se movió. Ofréceme a tu hijo, el único, al que tanto amas. Y viene Abraham y casi pues ofrece a Isaac. O sea que ya les digo, aquí el tema no es el desprecio a la ley por la ley, sino el hecho de ser capaces de superar una visión cumplidora de nuestra relación con Dios. Sigamos, el Evangelio. Seguimos en el capítulo 11, versículos del 15 al 26 de Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero, si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos por partes con este texto, ¿no? En primer lugar, recuerden el contexto. Venimos de ayer y anteayer de la oración del Padre Nuestro, de la confianza en el Padre, pero ayer terminaba Jesús diciendo, cuanto más su Padre les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Bueno, entonces lo contrario al Espíritu de Dios es el Espíritu de Satanás, es el Espíritu del mundo, es el Espíritu del pecado. Y entonces por eso viene la controversia. Jesús expulsa un espíritu inmundo y los fariseos, que tantas veces ocurre esto, ¿no? Buscan como, no, es que lo que pasa es que lo hace con el poder de Belcebú, con el poder del espíritu del mal. Ay, Dios mío. Miren, se sataniza aquello que no se conoce y generalmente tendemos a satanizar a aquellas personas que no nos gusta tanto lo que hacen, que de alguna manera con lo que están haciendo perdemos nosotros, y eso es lo que está detrás. Por eso Jesús, con mucha paciencia, le dice, bueno, ¿y cómo va a estar el reino de Satanás dividido? No, hombre, eso va a terminar perdiéndose casa por casa, pero insiste y cuenta una parábola, ¿no? Cuando un hombre bien armado, pero la única manera para someterlo es amarrarlo. Ya bueno, entonces si Satanás está amarrado, y eso evidentemente ocurre miren, el diablo es un perro rabioso amarrado. Si usted no se le acerca, no lo va a morder. Entonces, el asunto es no caer en la tentación. El asunto es no negociar con el diablo. Precisamente es eso lo que dice, pero el diablo va a seguir insistiendo. El texto nos habla, dice Jesús, que cuando usted expulsa un demonio, va y se busca 7 espíritus peores. Y es que eso es así. Cuando usted supera una tentación, tenga presente que vendrá otra, más fuerte, más dura. Hay que vencerla, pues, con la gracia de Dios, con la fe de Abraham, con la perseverancia y la confianza de un hijo en brazos de su padre. Hagamos oración para concluir nuestra meditación de este viernes. Señor, abre mi corazón a tu palabra y a tu amor. Estar abierto es ante todo salir de uno mismo, romper la coraza del egoísmo que intenta aprisionarnos en nuestro propio yo. Estar abierto es dejar de dar vueltas alrededor de uno mismo, como si ese fuera el centro del mundo y de la vida. Estar abierto es no dejarse encerrar en el círculo de los problemas del pequeño mundo al que pertenecemos. Cualquiera que sea su importancia, la humanidad es más grande, y es a ella a quien debemos servir. Estar abierto no es devorar kilómetros, atravesar los mares o alcanzar velocidades supersónicas. Es ante todo acoger a los otros, descubrirnos, ir a su encuentro, escuchar nuevas ideas, incluso a las que se oponen a las nuestras. Es tener el aire de un buen caminante. Señor, abre mi corazón a tu palabra y a tu amor. Amén. No nos encerremos, pues eso es lo que dice este texto. No nos quedemos ahí encerrados en nuestras locuras, en nuestras mentalidades, en nuestra soberbia.
Feliz viernes para todos.